Gloria a Dios. Una vez más, continuamos con el estudio de la palabra de Dios. Estamos estudiando el libro de los Efesios en el capítulo 5 acerca de la sumisión unos a otros. La sumisión para el mundo es esclavitud, opresión, debilidad. Y los que le dirigen son personas autoritarios que no respetan los derechos humanos, maltratan, ultrajan a las personas. En este caso tenemos el ejemplo del pueblo de Israel que estaba esclavizado bajo el dominio de los egipcios. Ellos estaban oprimidos, no tenían derecho. Entonces nosotros vemos dentro de la iglesia, para el cristiano, para la persona que ha nacido de nuevo, el someterse a Dios es un acto de voluntad hecho en amor. Sabemos nosotros que las personas que no tienen a Cristo están bajo el dominio de las tinieblas. Ellos tienen la mente entenebrecido, son ajenos de Dios. Su naturaleza es pecaminosa. Su naturaleza no lo puede llevar a someterse a Dios, porque están bajo el dominio de Satanás. Ellos no pueden amar a Dios, no pueden obedecer a Dios. En cambio, el cristiano, el Hijo de Dios que tiene una nueva naturaleza, es diferente. Puede amar a Dios, puede amar a su prójimo, puede bendecir a las personas que necesitan. Es la nueva naturaleza que nos lleva a amar a Dios. Nosotros somos salvados para servir. Cristo Jesús es el mejor modelo, ejemplo de una persona que se sometió a Dios, no haciendo su propia voluntad, sino la voluntad de su Padre. Jesús se sometió a Dios en obediencia, en amor por la humanidad. Ahora nosotros como iglesia también nos sometemos a Dios con toda humildad. Pablo nos está diciendo en el verso 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Todos nosotros somos salvados para servir. Me gusta una frase de un hombre de Dios, Josué, el sucesor de Moisés, cuando él estaba cumpliendo la misión de llevar al pueblo a la tierra prometida. En un momento, él les hizo una pregunta al pueblo de Israel. Les dijo, si mal os parece servir a Jehová, escogió vuestros caminos. Pero en cambio, él tomó la buena decisión, la buena iniciativa. Nadie lo obligó, nadie lo forzó, sino de su propia voluntad. Él dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Es una buena elección, una buena actitud que cada creyente debe tomar de poder servir a Dios. No por obligación, sino porque Dios nos amó a nosotros. El servir a Dios no debe ser una obligación para el Hijo de Dios. Debe ser un acto de obediencia hecho en amor. Solamente los nacidos de nuevos, aquellos que están llenos del Espíritu Santo, van a llevar una vida diferente a lo del mundo. El ser lleno en el Espíritu Santo te va a llevar a que tú eres controlado por el Espíritu Santo. Tu vocación de servicio va a ser con toda humildad. Entonces tú vas a poder servir a Dios en el temor del Señor. He mencionado que el miedo de Dios es respeto, admiración. En cambio, el miedo del mundo es pánico. Hace que tú eres una persona inestable, no tengas seguridad en ti. En cambio, el temor a Dios te da la confianza de que tú estás con Dios, de que todas las cosas son posibles para el que cree. Dios está contigo y además Él nos ha dado su amor. Dice la Biblia, el perfecto amor echa fuera el temor. Si tú tienes el amor de Dios, entonces el temor natural no tiene cabida, no tiene lugar en tu vida. Tú tienes que rechazarlo, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Gloria a Dios. Y además el Señor Jesús está contigo. Y el Espíritu Santo está contigo, porque tú eres templo del Espíritu Santo. Entonces, todo lo vamos a poder en Cristo Jesús, poder someternos a Dios unos a otros, hecho en obediencia, hecho en amor. Es la actitud que debe nacer en el corazón del cristiano, no por obligación. Es que escuchamos muchas quejas de los ministros de Dios, porque la iglesia no está sujeta a ellos, o ellos obligan. Están forzando a que la iglesia se someta, pero esa no es la actitud. No debe ser por obligación. Debe nacerte en el corazón de poder servir a Dios de corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Tú debes dar la propia iniciativa, sin que te obligan, de poder servir a Dios.
de poder adorarlo a Él, de poder alabarle, de poder orar y de poder servir a las personas. Eso es la vocación digna en lo cual nosotros hemos sido llamados. Escuchamos mucha queja de los padres porque los hijos no se sujetan a ellos. Y escuchamos también quejas de los hijos porque los padres no los entienden, no los comprenden. ¿Se dan cuenta? Todo se debe a que no hay sumisión unos a otros. Si hubiera entendimiento de lo que significa la sumisión unos a otros, entonces esto va a ser más fácil para poder servir a Dios como debe ser. Tanto el padre tiene que someter al hijo y tanto el hijo tiene que someterse al padre. Y es así, en esta hora vamos a ver quiénes son los que deben someterse a Dios unos a otros como ordena la palabra de Dios. Recuerda, mi amado hermano, hemos sido salvados para servir a Dios. El someterse a Dios es un acto de voluntad hecho en amor. La esposa tiene que someterse al esposo respetando el liderazgo de su esposo. El esposo se somete a la esposa satisfaciendo sus necesidades básicas de ella. Los hijos se someten a los padres en obediencia. No en obligación, sino en obediencia que nace en el corazón de cada hijo. Y los padres se someten a los hijos no provocando a ira a ellos. Muchas de las veces nosotros padres somos culpables de que nuestros hijos son rebeldes. Y eso más adelante vamos a explicar punto por punto. Entonces el mandato de someterse unos a otros es un resultado de andar en obediencia, de ser llenos en lo que dice la palabra de Dios. Pues vamos a ver en el verso 22. Hoy día, las casadas, dice, estén sujetas a sus propios maridos. Las casadas. El matrimonio es algo diseñado por Dios. Dios lo estableció así. El orden de Dios, Dios primero, luego viene tu familia, luego viene la iglesia, luego viene tu trabajo. Hay un orden. Dentro del hogar, por ejemplo, la esposa debe entender, primero está el esposo, después vienen los hijos. Pero a veces se hace al revés. Ponen a los hijos primero y al esposo después. Eso no es así el orden. Y eso va más adelante. Vamos a ver punto por punto. Cuando uno entiende cuál es el orden divino de Dios, entonces la cosa va a ser más fácil de poder someternos a Dios en obediencia conforme a lo que dice la palabra de Dios. El sexo dentro del matrimonio es algo sagrado, es algo divino, es para la satisfacción de dos personas que han unido sus vidas a Dios cumpliendo lo que dice la palabra de Dios. Pero el sexo fuera del matrimonio es fornicación y Dios rechaza, como dice el apóstol Pablo, ni aún se nombra dentro de la iglesia. Nosotros tenemos que reprenderlo porque eso no va de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso hay muchos jóvenes que a veces se adelantan. Eso es algo divino, sagrado, que Dios dio este don tanto al hombre como a la mujer, pero ellos deben esperar un día cuando deciden unir su amor en el lazo matrimonial, entonces ahí van a disfrutarlo. Pero antes no lo pueden hacer. Va a haber mucha tentación, va a haber mucha opresión, pero tú tienes que ser fuerte en el Señor y el Señor te va a ayudar. Entonces lo que Pablo está diciendo ahora es que las casadas, quienes han hecho su compromiso con Dios, quienes han hecho su compromiso en el altar, tanto sea en el civil como en la iglesia, ellos se han comprometido a amarse unos a otros hasta que la muerte nos separe. Pues ahora la obligación, la responsabilidad de las personas casadas es que tienen que estar sujetos a sus maridos. Eso no significa que la mujer sea inferior al marido, porque la Biblia nos dice en el libro de Gálatas, en el capítulo 3, versículo 28, Pablo está escribiendo a los Gálatas, dice: ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces, todos somos iguales ante la presencia de Dios. Muchas veces, a veces los hombres entendemos mal este concepto
de que la mujer se somete a su marido, entonces la mujer me va a obedecer en todo lo que yo le ordeno. No, no es en todo. Tenemos que tener mucho cuidado en cómo nosotros queremos que nuestras esposas se sujeten a nosotros. Eso debe ser un acto de voluntad que nace en el corazón de la esposa, no por fuerza. Muchas veces cometemos errores. No, esposa, yo soy el hombre de la casa, tú vas a hacer lo que yo digo. No, un momentito. No somos tiranos. No somos autoritarios. Tenemos que respetarla a la mujer. Tenemos que respetar a vuestras esposas. Nuestras esposas no son nuestros sirvientes. Es una ayuda que Dios nos ha dado para ayudarnos dentro del hogar. El hogar se requiere 2 personas, del hombre y la mujer, y los 2 se unen para servir. Y el servicio viene de ambos, tanto de la mujer como del hombre. Los 2 se necesitan. Muchas veces yo escucho decir la frase, el hombre debe ayudar a la mujer. Yo no estoy de acuerdo con esa frase. No debe ayudar, sino es la responsabilidad, tanto del hombre y la mujer, hacer las cosas. Yo sé que el hombre trabaja, pero también la esposa trabaja dentro del hogar. Entonces, los 2 tienen responsabilidad de ver por el hogar. No, el hombre tiene que ayudar, no, es la responsabilidad y es una necesidad también que el hombre tiene que cumplir dentro del hogar. Cuando hay armonía, las cosas marchan de maravilla. Por eso dice la palabra, si 2 de vosotros se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidan al Padre, será hecho. Cuando el hombre y la mujer están de acuerdo, el matrimonio marcha bien. ¿Van a haber dificultades? Sí, van a haber. Pero todo en Cristo Jesús lo vamos a vencer. Cualquier dificultad, cualquier obstáculo, no hay nada que nos va a impedir de poder servir a Dios. Entonces, cuando dicen no hay hombre, ni varón, ni judío, ni griego, todos somos iguales ante Dios. Dice en Corintios capítulo 11, versículo 3. Pero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Tenemos que entender, Pablo nos pide el someterse unos a otros en el temor de Dios. Y el primer punto estamos viendo que las casadas deben someterse, dice, a sus propios maridos como al Señor. ¿Cómo tú eres con Dios? ¿Cómo es tu compromiso con Dios? ¿Cómo es tu amor, mujer, tu respeto con Dios? Así debe ser con tu esposo. No, pero mi esposo no es Dios. Claro que no es Dios, pero es un hijo de Dios. Dentro de tu esposo vive aquel que dio su vida por la humanidad. Dentro de tu esposo vive aquel que resucitó y que un día vendrá. Entonces tú tienes que amar a tu esposo, tú tienes que respetar a tu esposo, tú tienes que ayudarlo a él porque tú fuiste creado, mujer, para ser la ayuda idónea de tu esposo. Y tu esposo es el líder, él te va a guiar y tú tienes que dejarte guiar por él. Sobre todo apoyándole en toda área de su vida en oración. Porque el esposo es cabeza de la mujer y Cristo dice es cabeza de la iglesia. Y Dios es cabeza de Cristo. Cuando dice que Dios es cabeza de Cristo, esto no está hablando de esencia, sino de función. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ambos trabajan mutuamente, pero tienen la misma esencia divina. No vayan a pensar de que Dios es superior que Jesús, no, porque la Biblia dice que Jesucristo es Dios. Que Dios fue manifestado, hecho en carne. Grande es este misterio, que Dios fue manifestado en carne. Y el Espíritu Santo es Dios también. Todos tienen la misma esencia, la misma divina, la misma naturaleza divina. Entonces lo que nosotros tenemos que entender, Jesús cuando se manifestó al mundo, se manifestó como un hombre hecho carne. Por eso él decía mi Padre, siempre mencionaba a mi Padre, porque sabía que Dios era el Dios poderoso y él está hablando como hombre natural. Pero en esencia son iguales, tienen la misma función, los mismos atributos. Entonces, la manera de someterse de la esposa al esposo es respetando, admirando y honrándolo. Recuerda, esposa, tu esposo es el líder del hogar y la función que tú puedes sujetarte a él es respetando. Así tú respetas a Dios, respetas la palabra de Dios,
respetas el camino cristiano, de la misma manera vas a respetar a tu esposo, en todo sentido, en pensamiento, en actitud. No faltándole respeto, sino siéndole fiel a él en todo momento. Muchas veces cuando ven que los esposos cometen errores, entonces las esposas comienzan a reaccionar mal. No, yo no tengo por qué respetar porque él me está tratando mal. Bueno, la Biblia dice, nosotros como al Señor, tú tienes que respetarlo. Respetando en toda área. Cuando él está a solas, delante de sus amigos, delante de una reunión familiar, tú no lo puedes faltar el respeto a él. Si ves alguna actitud negativa, mal de tu esposo hacia ti, en el hogar van a conversar, van a hablar, pero no delante de la calle, no delante de la gente o no delante de los hijos. Hay formas porque todos cometemos errores, pero hablando se hace bien las cosas y se llega a una conclusión y se ordena. Luego la función de la esposa también dice es admirar. Tú tienes que motivarlo cuando las cosas no le salen bien. Animarlo, decirle esposo, tú lo puedes, todo en Cristo, tienes que animarlo. Por eso tú eres una ayuda idónea, no eres una ayuda destructiva, sino eres una ayuda idónea. Vas a ayudarle a seguir adelante. Muchas veces el enemigo va a usar a la cabeza del hogar para destruir el hogar. Es ahí cuando tú tienes que animarlo bastante. Si el esposo de repente ya no tiene ganas de orar o de cantar, de leer la Biblia, anímalo. Yo estoy admirado bastante por mi esposa. Ella es un motor espiritual para mí fuerte. Me ayuda en todo sentido, en el área espiritual y en el área física, en el área material, en todo. Gracias por ello, Dios, por mi amada esposa, que es una ayuda idónea. Así yo les motivo también a todos ustedes, sean ayuda idónea de sus esposos como manda la palabra de Dios. Y tiene que honrarlo en todo sentido. ¿Cuál es el motivo que la mujer debe respetar, admirar y honrar a su marido? El motivo es en el verso 23. Efesios 5:23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Entonces la esposa debe ser liderada por su marido. El marido debe ser un buen líder, tener una buena visión y la esposa va a seguir. Gloria a Dios. En la próxima clase vamos a ver el modelo de la sumisión. Que la paz, la misericordia de Dios esté en cada uno de vosotros. Gloria a Dios, gloria a Dios.